Buenos Muy buenos días, días. ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Muy Ana? bien, ¿Sí? calurosos ya, ¿eh? Entrando en esta fase ya de calorcitos, ¿no? Bueno, em, Buenos días a todos y exacto, buenos todas. días a todos y todas y todes. Bueno, la cuestión es que estábamos hablando el pasado podcast del primer cuadrante del Sol, que se iniciaba con Aries, Tauro, Géminis. Y habíamos acordado que seguiríamos con Cáncer, Leo y Virgo, que sería la parte inferior del redis, es decir, la parte inconsciente. Entendemos en inconsciente porque es la parte de oscuridad, por eso. Entonces, bueno, el sol siempre nos habla de propósito, porque el sol lo que pretende es expresarse, expresar su identidad. Al mismo tiempo, también podemos entender que el sol representa un arquetipo, el arquetipo del padre. Es decir, también donde esté el sol, también puede hablarnos de cómo percibimos a nuestro padre, la figura paterna. Y bueno, en este caso, como vamos a hablar justamente de la casa 4, que es donde la casa de cáncer, que es la casa sistémica, donde aparece, bueno, donde si el sol está en esa casa, indudablemente la reverberancia en el asunto sistémicos de familia va a ser muy importante. Y, y el sol en la casa 4 y en cáncer, pues es un sol que obviamente tiene mucho que ver con asuntos emocionales, cómo percibimos nuestro sistema, la importancia que tiene para nosotros el vínculo, todas esas cosas pueden estar muy vinculadas al signo de cáncer, ¿verdad, Ana? Además, puedes Totalmente. hablar con propiedad del tema, ¿no? Porque, Sí, sí. A mí me gustaría añadir algo, sí, que claro, me encanta cómo has empezado, eso Marisa. espero, que añadas algo. Sí, sí, porque justamente quería dirigirme a vosotros, asistentes, el hecho de que tengamos dentro de lo que es la carta natal, a partir de la línea del ascendente, lo que es la parte de abajo, que es la parte inferior, como dice Marisa, que está relacionado con la oscuridad y por eso se refiere al inconsciente. Cuando hablamos de oscuridad, hay varias cosas ahí. Primero, que es que representa la parte noche. Es decir, teniendo en cuenta que desde la Tierra, desde la visión geocéntrica, es decir, desde la Tierra, que es donde vivimos, aparentemente, es decir, parece, pero no es así, parece que sea el Sol el que gira alrededor nuestro. Fijaros que decimos el Sol sale, ¿no? Pero en realidad es la Sí, Tierra que está girando. exacto. Entonces, desde ese punto, que es el este, que es el ascendente, ¿vale? Sí. Entonces el Sol es como que empieza a subir, llega arriba del todo, que sería el sur. En astrología, el mapa está diseñado de esta manera. Y entonces cuando llega justo del otro lado el ascendente, tendríamos el descendente y ahí empieza el ocaso. Entonces empieza, dijéramos, en ese hemisferio donde estemos, sea el hemisferio norte del planeta o el hemisferio sur del planeta, pero ahí empezaría lo que es la oscuridad representado metafóricamente por em, el ocaso solar, ¿vale? O sea, empieza la noche. Efectivamente, también es una zona de introversión, ¿no? Por tener que ver justamente con esa oscuridad que es donde nos refugiamos, vamos a decir, y nos vamos a esa oscuridad interna, pero no es algo que tenga que ver con algo malo cuando hablamos de oscuridad, sino que habla de nuestro interior. Efectivamente, el inconsciente como interior también tiene sus sombras, ¿vale? Entonces ahí sí que es importante también tener en cuenta que depende de cómo en esos dos cuadrantes que llevamos hablando desde el otro día, el primer cuadrante que es el del impulso con Aries, Tauro y Géminis y ahora Cáncer, Leo y Virgo, que es el cuadrante del instinto, ¿vale? Entonces sí que es cierto que ahí pueden aparecer temas como actitudes automáticas, sobre todo, por ejemplo, en la parte del impulso que representa la vida, ¿no? Y por lo tanto vamos a luchar por esa vida y hay temas que, o actitudes o acciones que pueden salir de forma automática, ¿no? Y Perdona. después, en el Sí. cuadrante donde estamos, que es el del instinto, ya se refiere a otra situación que, siendo igualmente de supervivencia, se refiere a cómo nos relacionamos inconscientemente o cómo nos relacionamos instintivamente.
Disculpa, Dime, solo un Maris. segundo, ¿eh? Además es que es curioso porque esto que dices, que también es así, porque el Redis nosotros vamos constantemente girando en esa dinámica, ¿no? Pero claro, cuando tú sales a la vida, partes de esa realidad. O sea, es normal que haya inconsciente porque es un ser que nace, que de pronto se encuentra con sí, quién soy yo, lo irá descubriendo, sus Exacto, valores se irán definiendo. O sea, claro que es inconsciente porque es un proceso de aprendizaje. Luego, cómo te relacionas con los niños en la guardería o etcétera. Luego, con la familia, lo sistémico. Luego, tu propia individuación en la casa 5. Y después, ya exacto, finalmente, el trabajo, el cuidado. O sea, ya empiezas a hacer como una secuencia de aprendizaje que nace en el momento que tú exacto, naces, ¿no? Contigo. exacto, Entonces, y luego vas superando y vas pasando por distintas fases y bueno, eso es lo fascinante de la astrología, que te permite comprender esas secuencias evolutivas, ¿no? Ese movimiento exactamente, tan exacta, integrativo y necesario. ¿Eh? Porque, por ejemplo, exactamente. incluso cuando, como ahora, por ejemplo, somos adultos y pasas también procesos de oscuridad, donde es inevitable pasar por ese proceso para trascenderlo, porque requiere una mirada concreta. Requiere, primero, te adentras a ello desde un cierto grado de oscuridad, de no saber, para luego ir dando significado. Claro, cuando uno ya es adulto, tiene unos recursos que no tienes cuando naces, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante comprender esa dinámica para irnos entendiendo, para ir, por ejemplo, nosotros en la revolución, cuando vives tu revolución solar cada año, tu sol cambia de escenario. Fíjate qué interesante. Será el mismo signo, pero cambia de escenario. ¿Por qué? Porque te permite iluminar otras zonas que te permitirán al tiempo evolucionar. O sea, me parece una información muy interesante a la hora de Mucho. proceso evolutivo, de tu comprensión de ti mismo, del escenario en el que te mueves, de cómo te relacionas con el otro, todos estos asuntos, la astrología nos permite darle luminosidad. Exacto, Uh -huh. exacto. Y por lo tanto vamos desde Aries, vamos a decir, hasta Libra, ¿vale? Que Eso es, hacemos todo este recorrido por la zona inferior, por la zona de abajo de lo que es la carta natal. Entendemos que estamos hablando del horóscopo en reposo, que se llama. eso El es. horóscopo en reposo es este orden secuencial esencial que empieza por Aries, ¿vale? Y que termina en Piscis. Entonces, ahí, como muy bien dice Marisa, es el viaje del héroe, ¿no? Y es por eso que tiene que ver con la conciencia solar. Y ahí está el énfasis de lo que representa pues el Sol como planeta, ¿no? Y es que se empieza a recorrer, como tú has explicado, todas estas zonas, ¿vale? A medida que vamos avanzando es como que el camino se va iluminando, ¿no? O sea, es como que se va haciendo visible paulatinamente y a partir de Libra, que todo el hemisferio superior hasta Piscis ya representaría una parte consciente. Entonces, ahí en la primera parte de ese cuadrante del instinto, que tenemos la casa de cáncer, el signo de cáncer, que está en la casa 4, evidentemente puedes tener otro signo, cualquiera, dependiendo de cuál es tu ascendente. Entonces ahí lo que se hace es conjugar lo que Eso es. representa ese lugar con el signo que tengas. Es Qué decir, bonita si palabra, ¿eh? Conjugar. sí, me Me encanta, encanta. porque al final interpretar Sí, es realmente conjugar. sí, exacto. Sí, sí. Disculpa, ¿eh? No, 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 qué va, qué va. Entonces ahí la casa 4 que nos habla, por ejemplo, del sector familiar, del hogar también, porque el hogar también es muy importante entender algo muy interno, justamente. O sea, fijaros, ¿no? Cómo hablamos de ese espacio interior, porque además la casa 4 es la que está justo, es el bajo cielo, es el IC, que es el Limum Coeli en latín, y justamente es una casa de agua, ¿no? Y las casas de agua siempre hablan de una reorientación interna, es decir, ya hay un movimiento natural de como de ir a sentir, y cuando tú vas a sentir, sientes, no sé, desde el pararte y escucharte, ¿no? Y por lo tanto el hogar también representa el cómo uno se ha sentido entre los miembros de lo que llamamos un sistema, ¿no? En este caso un sistema familiar. Entonces, Ujú. cómo hemos construido internamente esa luz o esa sombra o esa luz y esa sombra a la vez de lo que va a representar después lo que para nosotros ha sido el hogar, ¿no? O sea, cómo hemos estado inconscientemente, por eso también se llama que es el inconsciente individual, esa zona,
bebiendo de nuestras raíces, entendiendo esos referentes que no dejan de ser un pasado, porque nuestros padres han existido antes, por lo tanto ellos ya son un pasado, pero tenemos que tener en cuenta que ellos a su vez son hijos de sus padres y etcétera, etcétera. Por eso ahí en la casa 4 y en Cáncer tiene que ver con esas raíces, con ese pasado, y todo eso de alguna manera nos deja un legado y forma parte de esos referentes que nosotros vamos a construir también internamente como hogar, ¿no? Claro, Claro, efectivamente. después, claro, entraríamos en esa polaridad que vimos también en un vídeo, ¿no? Que entonces Claro, Cáncer se une con Capricornio como eje y ahí entonces es cuando nosotros nos emancipamos de ese sistema, ¿no? claro. Y también cómo vehiculan las emociones entre nosotros dentro del sistema. ¿Cómo es la convivencia? Pues me llevo muy bien con, no tengo una relación muy abierta con, tengo como una complicidad también con otra persona de la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que nos habla, de lo que nos habla la casa 4 de Cáncer. Fijaros que es una relación instintiva, es decir, llegamos y como estamos en esa vía inconsciente, nos relacionamos. ¿En función de qué? De estos condicionantes del pasado y las raíces, ¿no? Entonces, cómo nuestros padres están actuando en este escenario. Y nosotros ahí vamos relacionándonos desde un lugar donde no pensamos. No, Es que no pensamos, justo en ese exacto. cuadrante del instinto, no pensamos. Y en ese caso, en la casa 4 se referiría al sistema familiar. Entonces, sea cual sea el signo que tengas ahí, pues, pues nos va a hablar, pues yo qué sé, por ejemplo, si tuvieras ahí a Virgo en lugar de Cáncer, pues a lo mejor te estaría hablando de el orden, por ejemplo, porque Virgo tiene que ver con el Exacto. orden como concepto principal dentro del sistema familiar, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido realmente el orden o el desorden? Porque O donde el hay orden puede desorden. haber desorden, o si pueden haber habido como legados temas relacionados con la salud o temas relacionados con el trabajo, porque es lo que tiene que ver con Virgo. Y así es como se conjuga, ¿no? Claro, muy Luego, claro, interesante, los ¿eh? planetas que estén ahí son los que van a A decir darle. cómo eso ha ido sucediendo. Exacto. Y el Sol, por ejemplo, en ese sentido, como propósito, pues tendría, por ejemplo, un Sol en Cáncer en la casa o en una casa, por ejemplo, haciendo la traslación, un Sol en Cáncer en la casa de Virgo, también hablaría de esto, ¿no? De cómo esa persona vive sus emociones de forma ordenada o desordenada, cómo se relaciona con el trabajo, cómo se relaciona con su cuerpo incluso. Todo esto, pero desde un punto de vista emocional, porque claro, no podemos obviar que Cáncer es un signo emocional, es un signo de agua, es un signo de Claro, conexión con lo sistémico, ¿no? Entonces, bueno, totalmente. esas variables que iremos encontrando, porque, claro, uno habla de como decías tú, el zodíaco en su El posición reposo, es en reposo. Entonces, pero claro, vamos a encontrarnos un signo de Cáncer en la casa la que 7, sea, 8, en la 11, casa 10. 2. Exactamente. El Sol va a estar donde esté Cáncer, pero en la casa, en una casa que no. Siempre tendrá la cualidad que tiene, por supuesto, el Sol en Cáncer, pero la variable será en qué lugar, ¿no? En qué lugar va a experimentar esa emocionalidad, en qué territorio. Ese sería lo que nos indica el territorio, ¿no? El mapa. La Exacto, importancia de la exacto, casa es muy exacto. importante. Yo, por ejemplo, Claro, soy porque Géminis, pero está en la casa 5, en la casa de Leo. exactamente. Mira, por Esto, ejemplo, ¿no? por Leo ejemplo. ya es la zona que nos habla de la seguridad en uno mismo y también cómo es nuestra autoexpresión. A Exacto, entender que Leo, siendo los hijos, fijaros que este orden, casa 4 Cáncer, casa 5 de Leo, ¿no? De alguna manera es quién soy yo ahora dentro del sistema, exacto, ¿vale? Por lo tanto, efectivamente, habla de nuestra autoexpresión, ¿no? exacto, El yo soy inicial. Y como identidad. Y por lo tanto, ahí pues también vamos a tener mayor seguridad o menor seguridad en función exacto. justamente de qué he bebido en esa casa 4 cómo ha sido, porque, Eso es. no sé, puedo haber tenido
también algo muy capricorniano también, donde, por ejemplo, la emocionalidad no se ha expresado Eso es, y, pues, por ejemplo, la importancia ha sido más bien los asuntos de empresa, los asuntos materiales, el cómo ascender, cómo llegar a una meta, ¿no? Que claro, forma parte también de la vida, pero quizás al tomar esa dirección, la parte emocional es como que no se ha explorado demasiado, ¿no? Entonces, exacto, claro, en esa casa 5, entonces a lo mejor yo soy alguien que si no tengo unos asuntos materiales bien afianzados, me puedo sentir muy inseguro, lógico. Sí, ¿vale? sí, sí, O al revés, si he sido una persona que he necesitado de esa emocionalidad que no se dio en una casa capricorniana, en la casa 4, pues también puede ser que me falta ese estímulo emocional, ya que Leo claro. es el segundo signo también de fuego, que es el De que fuego, exacto, incorpora la parte emocional también, ¿no? claro. Sí, Dentro sí, de sí, la identidad. claro. Es realmente muy, muy interesante. Y de ahí también aparecería nuestra capacidad creativa, ¿no? Ahí también se le llama la casa del alma, la casa 5 en la astrología esotérica. Por lo Sí, tanto, los planetas que tuviéramos ahí, y si fuera el Sol, estaría hablando de que el alma lo que quiere es una identidad realmente que desarrolle su creatividad, sea en exacto. el área que sea. Claro, el territorio, el mapa, ¿no? Lo que son las casas. Claro, las casas son los escenarios donde se, ¿cómo sería? Se actúa, o sea, realmente Claro, ahí es donde tenemos los diferentes actores en nuestra eso vida es, que forman un escenario eso es, como una obra de teatro. Y lo interesante es ver qué es lo que vehicula todo eso, no es- la persona o las personas en sí, que ahí eso al principio nos lleva mucho así, claro, porque como mi padre tal o como mi madre cual o como mi hermano, como mi hermana, pero en realidad ellos lo que han hecho es configurar y ser actores de un escenario. Pero lo que pasa ahí, como hacen las constelaciones, lo que se mueve ahí dentro, esa energía del inconsciente colectivo, es a lo que nos tenemos que realmente fijar, observar, porque eso es lo esencial. Y además, fíjate que es, esto que es así porque formamos parte de un sistema, pero hay una variable esencial que es que verdaderamente tú estás viviendo, o sea, cuando, por ejemplo, en una familia, cuatro hijas tienen una percepción de su madre absolutamente diferente. ¿Quién es la madre ahí? ¿Dónde está realmente la madre? La persona que está viendo a su madre no está viendo a su madre, está experienciando una vivencia Exacto. que ha venido a experienciar aquí de una cierta forma. Entonces ha Sí, percibido a su madre con unas cualidades que habla con otra hermana y dice, yo no entiendo, está qué viendo a bueno la lo que madre. dices. Claro, porque la casa 5, que es la de los hijos, por ejemplo, yo personalmente también pongo nosotros como hijos en la casa 5 y Claro, experimentar la madre es experimentarnos como hijos. por supuesto, sí, 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 sí. Mm, Pero lo subjetivo, ¿no? De la experiencia, o sea, que eso particular que se convierte en unidad, porque en definitiva estamos al servicio de ese todo, pero realmente, Hola Marisa. Bueno, es vamos una a esperar nada experiencia unos X. segunditos. Ahora, se ha Ahora, congelado unos un segundos. poquito, ¿verdad? Sí. Cuando uno comprende que ha venido a tener una experiencia determinada y que aquello que está viviendo y que está sintiendo habla de su manera de enfocar, que ese es para mí realmente el viaje, ¿no? El viaje de la vida, ¿no? Donde uno empieza a transitar emociones, emociones en ocasiones muy favorables, pero en ocasiones que nos llevan por territorios difíciles, ¿sí? Sí. La realidad es que eso es personal e intransferible y que estamos aportando al sistema un conocimiento. A lo mejor estamos sacando a la luz un asunto, pero nunca podemos olvidarnos que la manera en que lo vemos es nuestra. No estamos realmente Totalmente. definiendo al otro, estamos No, no. sintiéndolo de una forma determinada, ¿no? Claro, es nuestra propia percepción porque en realidad no tenemos a nadie que esté filmando nuestra vida. Ajá. Estamos viendo nosotros nuestra vida. O sea, nosotros Estamos, somos la causa de la representación escénica. sí, sí, sí.
sea, Sí, sí. vemos lo que es necesario que veamos para nuestro propio desarrollo, ¿no? Sí, sí, y para dejar en el sistema una aportación, si es con suerte, ¿verdad? Con suerte una aportación Exactamente. de resolver asuntos, de dar luz, de luminosidad a ciertos... Y fíjate, eso que decías tú, el territorio, etcétera. Por ejemplo, un sol que se viste con un traje, el traje de Capricornio, el traje, en este caso estamos hablando de Cáncer o de Géminis, y luego hace una representación teatral en una casa. El escenario es el lugar donde va a representar ese sol, esa luna, el planeta que fuere, vestido de una determinada energía, ¿no? Que es el signo. Y eso me parece que es una manera de entenderlo muy interesante, porque muchas Sí. veces también tiene que ver con lo sistémico. Si a veces coges cartas natales de familias y hay una resonancia, hay Mm, mm. un vínculo, ¿no? Sí, totalmente. Claro, ahí Sí, está la historia. Luego, fijémonos que la parte del cuadrante que estamos viendo hoy, que es el del instinto, que habla de cómo nos relacionamos instintivamente, y hablo de cómo nos relacionamos por lo que vimos el otro día, porque estamos en ese lado de la rueda, que es el lado derecho que representa al tú. Claro, si tengo que hacer exacto. así para que vosotros veáis vuestra derecha. O sea, que hacia aquí es hacia donde tendríamos justamente el lado del tú, y por lo tanto, como es el cuadrante del instinto, habla de relaciones instintivas. Entonces, en la familia ya lo hemos visto, y a nivel de Leo o la casa 5, que es la casa siguiente, sería justamente cómo nosotros nos expresamos instintivamente, si queremos llamar la atención, si estamos buscando un reconocimiento, que todo esto formaría parte de esta zona. Y todo esto depende de esa seguridad propia. Es decir, el que Claro, tiene una seguridad en sí mismo no necesita buscar reconocimiento, ya se reconoce a sí mismo, ¿no? claro. Entonces ahí hablaría un poco, pero claro, la parte instintiva, fíjate qué inteligencia la vida, ¿no? Porque después ya cuando pasamos al tercer cuadrante, que es el que veremos la próxima vez, ya sí que ahí hay una relación consciente. O sea, ahí yo elijo con quién me relaciono. Pero en la parte instintiva también, la inteligencia de la vida es que es necesario a veces como que, ¡puf!, que aparezca, porque es parte de ese inconsciente que debemos de hacer visible. Por lo Claro. tanto, actúa de forma automática. Es lo que Sí, sí, decíamos, de sí, esa parte claro. de la oscuridad y del inconsciente, ¿no? Entonces, claro, resulta que también trae cosas increíbles, porque de repente te presentan a alguien, resulta esa persona que te han presentado, pues resulta que hay algo que va a generar un interés y va a crear una relación de interés en un área, lo que sea, profesional, personal. Y dices, "Ah, mira, cómo he conocido a esta persona, ¿no? O sea, no Sí. es algo que tú has elegido conscientemente. Y fíjate que es un camino de resonancia, ¿no? Porque Total, aquel dicho que decía, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Y eh, eso es ¿por qué se da eso? Porque hay un asunto vibracional. O sea, cuando claro, vibras en una cierta resonancia, pues automáticamente te relacionas con personas que como tú están vibrando igual. Y que mm, como tú para ellos, ellos para ti, seguro que te traen un mensaje, algo que debes... claro, A veces no lo atendemos, a veces estamos tan dormidos que en no nos nuestras damos cuenta, cápsulas, claro, pero ah, en verdad casi todas las relaciones que tenemos tienen un significado. Porque fíjate que la vida en sí está movida por el significado. O sea, claro, la vida todo tiene un propósito, hay como un movimiento. Y en ese orden, el sol es el propósito. Nuestro mm, sol, donde tenemos el sol, bueno, hablaría de nuestra identidad, a dónde nos queremos dirigir, si queremos ser vistos, si no queremos ser vistos, ¿no? Y todo esto tiene que ver también, por supuesto, de dónde venimos, ¿no? Así que, no sé, creo que es interesantísimo abordar este tema. Y otra cosa que te quería comentar, antes de que se me vaya el santo al cielo, referente al Redis, que por ejemplo hay personas que realmente tienen el Redis como está en reposo. Tienen a Aries en la primera casa, sí, a Tauro. O sea, yo he conocido algunas y bueno, ahí sí, sería un orden fantástico, porque entonces el Sol natural. expresaría en la casa correspondiente con las características correspondientes. Pero no es frecuente, la realidad es que no es frecuente, No, ¿verdad? no es frecuente, y es No, verdad esto que dices, porque yo he preguntado a alguna persona, de hecho tengo, no sé si hay un par de alumnos en la escuela, que recuerde ahora sí rápidamente, que lo tienen, y no es habitual.
y normalmente viven la vida con mayor naturalidad. No quiere decir que no Claro. hayan dificultades, pero es como esa propia lógica, ¿no? Es como que Esa hay un orden, ¿no? secuencialidad. Hay un orden que ya empuja Sí, sí, ¿verdad? sí, Sí, sí. sí, yo también lo he visto esto. Sí, sí. Es claro, porque un sol que se está expresando, por ejemplo, imaginémonos, yo por ejemplo tengo el sol en la casa 5. La casa 5 es una casa de fuego y yo es aire. No está mal, porque empuja. Exacto, Pero por ejemplo, exacto, un aire en una casa de agua es más complicado. Porque el exacto. aire es más de ideas, quiere marcharse, quiere fluir, y el agua te invita a la profundidad, ¿no? El agua quiere. Mira, sí, 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 del mismo modo que bueno, porque, por ejemplo, en la casa 5 es una casa de Leo y es una casa fija, que es la modalidad fija, es eso decir, es, sí, sí, es una energía que lo que busca como propósito es asegurar, eso afianzar, es. garantizar, perpetuar, porque de Ujú. alguna manera los propósitos, los proyectos necesitan materializarse, Mm, ¿vale? Entonces eso es lo que hace lo fijo, ¿no? Lo fijo, justamente la misma palabra lo dice. Entonces, si tú tienes en la casa 5 signos, sobre todo mutables, que son pues eso es. Géminis, Sagitario, Virgo, Piscis, en casa fija se sienten muy incómodos, porque justamente los signos mutables lo que quieren es movilizarse, ¿no? Y tú dices que tienes el sol en Géminis ahí, Sí, ¿no? sí, Claro. sí. Lo que Pero pasa es que fíjate, después, pero claro, después viene la parte de cómo eso construye conciencia, claro, ¿no? exacto, es lo que te iba a Porque decir, ¿no? claro, tú que tienes Géminis en la casa 5 de alguna manera es como que tu identidad, lo que va atesorando es tu capacidad comunicativa, porque tú te explicas muy bien, Marisa, por ejemplo, ¿no? Eres también una persona muy culta, o sea, sabes muchas cosas. O sea, Bueno, bueno. fijémonos ahí cómo el Géminis ha ido amparando, ha ido construyendo esa identidad y se siente segura de sí misma con eso, ¿no? Y Con también esa fíjate parte. qué curioso, porque eso que es esa casa fija que también te obliga un poco a decir, bueno, hay que atesorar y hay que construir, ¿no? ¿Sabes? Eso también es un impulso para que una mente que está constantemente en búsqueda, eh, se Sí, que concentre, le dé un se poco de concrete, raíz, ¿no? como que te concretes, ¿no? Como que te invita a mirarlo de otra manera, a darte cuenta de que en el mundo de las ideas pueden ser vividas, pueden ser experienciadas, no solamente estar en el mundo de la idea, Exactamente. sino concretarla, ¿no? Porque si Exactamente. no, Lo que pasa es que esta es como una segunda etapa, ¿no? Al principio, cuando claro, claro, estamos tan claro, encapsulados en nosotros mismos, total, puede total. ser algo donde un signo mutable que necesita cambios y tal, es como, ostras, a ver, un poco como un poco de ¿Sabes reposo, qué? ¿no? Fíjate, es curioso porque esto que estábamos diciendo, yo cuando hago la interpretación, la hago de una forma subjetiva a- y, y- y- y a- y, intentando darle el significado que a mí me ha aportado, pero que realmente es subjetivo. Claro, esto que estoy diciendo yo es algo que me ha aportado la vivencia a través del tiempo, pero no todo el mundo tiene por qué vivirlo así, porque otra cosa importante, que esto a lo mejor lo podríamos hablar más adelante cuando hayamos acabado los cuadrantes y el Sol en sus distintas fases, que el Sol, según la escuela Uber, no está cómodo en la parte inferior. Ah, claro, Eso eso, es otra. O exactamente. sea, el Sol ahí, por ejemplo, no está cómodo porque el Sol requiere una posición en la parte del redis superior, ¿no? Esa Exacto. es otra Es la parte importante. superior de la carta es donde está mejor el sol. Exacto, Sí, es sí. donde puede expresarse. El Sol, en definitiva, es Claro, el planeta rey, ¿no? Es la claro. luminosidad. Iluminar todo el territorio desde Eso arriba. es, Sí, claro. sí, Ahí sí. debajo no está cómodo, o sea, es una postura, bueno, Bueno, ahí fíjate qué interesante lo que dices, porque justamente el otro día también en una clase era como, la pregunta fue, ¿cómo puedo entender el sol, que es nuestra parte consciente o debería de serlo, en una zona inconsciente de la carta? Y es que es verdad, ¿no? claro, Entonces, al final ahí el sol en la parte de abajo es ser consciente de su inconsciencia. exacto, claro que sí, 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 Y ahí es por totalmente, eso que hay mayor trabajo y una necesidad claro, introspectiva al inicio claro. Sí, en sí, el sí, total. desarrollo evolutivo de la vida, ¿no? Y después ya uno se reconoce Claro. ahí en sus Fíjate que movimientos internos, ¿no?
todas estas cosas que hablamos, como el lugar donde debería estar o no debería estar, incluso un sol que no está en una zona cómoda, eso puede ser muy motivador también. Quiero decir que cuando hablamos de, por ejemplo, que tú y contigo hemos Son hablado a retos. veces, claro, son retos. Por ejemplo, cuando a veces hemos hablado de los interceptados, ¿no? Cuando tienes, que esto ya lo hablaremos, no vamos a entrar para nada, para no confundir, pero uno dice, oye, esto es un problema. No, es una oportunidad. Tú lo decías muy bien y Totalmente. me parece, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, Marisa, exacto. Es que en la escuela lo que estamos es tomando una dirección de oportunidad en el desafío, Exacto. ¿vale? Y entonces, como muy bien dice Marisa, todo lo que se llama difícil, todo lo que se llama conflicto, entonces, ojo, porque el conflicto justamente es lo que necesitamos como energía para llegar a la armonía. Solamente que al conflicto le hemos dado una carga Mm, emocional impresionante, pero es lo que decimos. A ver, las montañas, ¿cómo se crean? O sea, sí, sí, las placas tectónicas del exacto. planeta hacen unos movimientos, ¿vale? Para que esa montaña pueda crearse, Sí, ¿vale? sí, sí, Entonces, sí, hay un total. conflicto en el relieve, Sí, pero que permite, por ejemplo, la construcción de una montaña, ¿no? claro. Pues eso es exactamente lo Y mismo. fíjate, en ese orden, hablando de conflicto, ¿cómo nos cuesta vivir el conflicto, no? Como, o sea, Claro, porque nos saca de nuestra zona de confort. exacto, y porque además el conflicto es, ¿cómo te diría? Si, por ejemplo, entablas una relación y hay conflicto, automáticamente, ay, no me interesa. Como que no quieres mirar algo, porque el conflicto forma parte de la evolución. Somos, o sea, tenemos conflictos interiores, los tenemos, con nosotros mismos vivimos nuestras propias tempestades y a veces se expresan fuera. ¿Y por qué no las acogemos con la misma naturalidad y con el mismo cariño que acogemos la diversión o la alegría? Sí, porque rechazamos el cambio. Fíjate que el Total, conflicto es un cambio sí, de dirección. O sea, el total. hecho de que yo voy conduciendo o caminando y de repente el GPS me dice, después de coger toda una autopista, que tengo que entrar y girar por ahí, donde ya empieza a haber casas, personas, otros coches y tal. Sí, Eso es conflicto, por sí, ejemplo, sí, sí, para que lo veamos de una forma mucho más tenue. Es que sí, el exacto. conflicto es un cambio, es un cambio. Si yo estoy Total, viendo nada y ahora veo todo eso, se sí. hace a través de Puede un conflicto. representar un conflicto, efectivamente. Claro, Y claro. además que el conflicto nos permite comprobar cómo vamos transitando ciertos asuntos. Si no hay conflicto, si nos, bueno, es que seríamos amebas, ¿no? O sea, tú a veces tienes conflictos con personas porque piensan de, pero qué bien que piensen de otra manera. Están Claro que enriqueciendo tu sistema también. Claro, todo lo que genera un cambio, incluso una multiplicación celular, eso es un cambio. Es, por ejemplo, Total. en el momento en el que el embrión también se va desarrollando, o sea, ahí hay una multiplicación celular y por lo tanto todo eso es generado por el conflicto de la propia división celular. O sea, es por eso que resignificar la palabra conflicto es muy Esa es la palabra, importante. eso es lo, lo Mm. importante. O sea, cambiar la narrativa, ¿no? Transformarla. Transformarla Sí, en pero oportunidad. sobre todo el significado que le damos, porque Exacto. eh, todo pasa por qué significado le hemos dado a tal situación para ver esa situación como algo que nos daña, como algo que es difícil, como algo que tal, donde lo hacemos personal. Es por el significado que le hemos dado. Es verdad, totalmente, totalmente. Y, y claro, depende mucho, por lo tanto, de eso. Y eso es hacer las cosas personales. O sea, si Claro. yo le doy un significado donde temo, porque tiene mucho que ver el miedo ahí, de quedarme sin algo, porque es lo típico, Ujú. eh, ahí yo estoy haciendo esta situación una situación personal. Y al final, si lo reducimos, es que cada vez que Sí, hacemos algo personal, entramos en un conflicto, lógicamente. ¿Por qué? Porque algo personal me lleva a tener que la oportunidad de hacer un cambio que si no lo hago, ¿vale? Pues me quedo justamente en ese conflicto. Cuando yo veo una situación que aunque es personal, que la estoy haciendo personal, pero no reacciono, ¿vale? Entonces ahí quiere decir que en realidad lo que yo estoy viendo lo estoy asumiendo como un posible cambio en mí, aunque yo crea que no es así, pero lo estoy asumiendo, es decir, me hago permeable a eso, ¿no? sí, sí, Y sí, sí, sí. entonces ahí hay cambios. ¿Qué tal? ¿Vamos a la casa 6, Virgo? Venga, vamos a la casa 6, sí. Bueno, la casa 6. Entonces si seguimos por lo que estábamos comentando, claro,
¿con qué me relaciono instintivamente de esta forma inconsciente y para sobrevivir? Que todo lo Exacto. instintivo es un instinto de supervivencia, ¿no? Exacto. Valga la redundancia. Entonces es con mi cuerpo, o sea, normalmente ahora porque estamos poniendo mucha conciencia cómo nos alimentamos, que no es lo mismo que comer, ¿vale? Pero Exacto. quizás en un pasado comemos de forma instintiva y por el deseo y por el gusto y por el placer, ¿vale? Simplemente. Ahora no, ahora estamos siendo conscientes de que tenemos unos órganos que también tienen su vibración y que por lo tanto no puedo hacer ciertas mezclas o esto me va a inflamar el intestino, etcétera, etcétera. No, o sea, eso ahí está en esa zona. Y después también el trabajo, El porque en el trabajo. trabajo es donde hay desarrollo social. Cuando yo trabajo de forma dependiente, es decir, yo tengo un contrato con alguien, ahí me encuentro con otras personas. Y por lo tanto, ese escenario es un escenario de desarrollo social. ¿Por qué? Porque estamos todos como equipo trabajando en aras a la evolución socioeconómica. Esa Sí. empresa está participando en ese desarrollo social, ¿no? Y también es de forma instintiva. Yo lo necesito para comer, tengo que trabajar ahí porque necesito comer, ¿no? Que es la diferencia entre la casa 6 y Virgo y Capricornio en la casa 10, Sí, donde ahí tenemos la vocación, que es muy distinto. totalmente. eh, Sí, sí, exactamente. sí. Es decir, lo laboral normalmente suele ser ese camino muy a menudo vivido como una esclavitud, Sí. ¿vale? Porque de hecho, Sí, es con esfuerzo, ¿no? trabajo viene de tripaliare, que tiene que ver con el trípalo donde ataban a los esclavos. O sea, yo me Exacto. acuerdo que esto mi maestro, el filósofo, nos lo explicó tan bien y dice, sin embargo, trabajar significa cambiar el estado de las cosas, como hacía Claro, el artesano antiguamente. claro. Como Entonces, transformar, ¿no? claro, claro. Entonces, cuando trabajamos de algo para pagar facturas, pero no es algo que yo elijo conscientemente o es algo que yo siento en mi corazón que es a lo que me quiero dedicar, ¿vale? Está teniendo una resonancia con la salud. Fijaros, Sí, trabajo y salud. Yo claro. puedo somatizar en el cuerpo el que como no estoy bien en ese trabajo, no me gusta y voy como aquel que va a remolque, Sí, acabo sí, sí. somatizando. Totalmente. Y fíjate qué curioso porque este recorrido que hemos hecho por el Redis, por la parte inferior, que empieza con Aries, que es el cardinal de acción, de primera, los valores, Tauro, cómo me relaciono, Géminis, cómo el sistema familiar, Cáncer, la individuación, quién soy yo, Leo, y después pasa a este nosotros, que de forma primaria, porque fíjate, a mí, bueno, el signo de Virgo, que ha sido un gran desconocido porque no, en realidad cercanamente no he conocido a muchos Virgos, pero lo que sí observo es lo meticuloso de Virgo, ¿no? La Mm. necesidad de, o sea, es como esa secuencia que va dando valores diferentes y que cuando ya llegamos a Virgo hay una necesidad de mirar las cosas de una forma, ¿no? Particular, pequeñita. ¿Qué es Claro, esto? porque Como el queremos llegar ya a relojero, la ¿no? perfección, ¿no? Exacto. Tiene la tendencia, bueno, le gusta el orden, tenemos que ordenar aquello que viene en El desorden, porque, detalle, claro, es como que como no ha habido conciencia de, hay desorden, yo quiero ordenar y para mí es importante. Y eso se observa en personas Virgo realmente, la necesidad de dar sentido y de comprender aquello de una forma hasta minuciosa, ¿sí? sí, Pero que creo que es muy, muy interesante para la mucho, propia evolución, ¿no? total. Ya. Claro, es que ya está justo antes, está en la frontera de pasar Claro, ya al hemisferio consciente, ¿no? Entonces claro, ya empieza a haber algo, ya empieza a haber algo ahí. claro. Y después, Virgo, que tiene que ver con el instinto, es el cerebro emocional. Claro, claro. Pero aún y así son personas también relativamente introvertidas, porque por eso son discretas, Sí, por eso son mucho, ¿eh? necesitan sentir que, ¿sabes? Sí, Sí, y hay un grado em, de s- exigencia muy, muy importante con los soles en Virgo, de perfección, de hacerlo bien. Es muy exigente, es un claro, sol exigente, ¿eh? claro. Es un Claro, el sol. Sol en Virgo quiere poner esa conciencia ahí de la importancia del detalle, ¿no? O sea, Sí, ahí es la máxima separación, por eso ejemplo, es, ¿no? sí, 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 sí. Si nos imaginamos un ordenador por dentro, todas las piececitas estas, que si los Eso, chips, que si, por ejemplo, sería como el poder desmenuzarlo, sería lo que es Virgo, claro, ¿vale? Y después lo que resulta de eso, de ese orden, es Piscis, que justamente es su aliado, su eso es, polaridad, ¿no? claro.
Y el sol ahí quiere como, de alguna manera, darle importancia a iluminar esa parte de veamos cómo es realmente Sí, lo que es la totalidad. La totalidad es todo esto, ¿vale? O sea, es una forma de poder entender también lo que después será la unidad, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Y es muy interesante. Es que ver, por ejemplo, cómo vamos transitando, seamos del signo que seamos, esos distintos espacios también nos permiten entrar en la vivencia, en la experiencia. Por ejemplo, un sol, aunque esté en cáncer, pasando por un signo como una casa como la de Virgo, va a tener una experiencia concreta, va a comprender más el orden, la Bien, precisión. Es que eso, sí, eso es muy importante, entender que tenemos cada año la oportunidad de vivir distintos escenarios para comprender qué representa eso. ¿Cuál es la energía de un Sagitario? ¿Cuál es la energía de un Cáncer? ¿No? Cuando tú, Sol, seas del signo que seas, pasa por ese espacio, se ve impregnado también por se ve claro, invitado a profundizar en ese escenario que le convoca a lo familiar, a los valores, a la claro, relación con... O sea, claro. y eso es lo que tenemos que entender. Fíjate, estabas hablándome de Virgo, que yo es un signo que te comentaba que no me he relacionado con muchas personas del signo Virgo, pero es un signo que, por lo observado, por lo que observo en la calle, y además me cuesta muy poco entenderlo, enseguida los pillo. Digo, este debe ser Virgo. Y Effective Wonder es Virgo. Bueno, pues para mí me ha acercado mucho a esa manera de hacer. Y por ejemplo, no solamente con Virgo, te digo, lo que te quiero decir en definitiva es que el hecho de cuando vas comprendiendo esa necesidad de experiencia, es como que te vas hermanando con todos los signos. O sea, ya sí que tu sol es uno y que tu tendencia será una, pero hay como una afinidad con todos ellos, ¿no? Que quizás eso es lo evolutivo, ¿no? El entender que no somos divisiones. Yo soy Géminis y tú eres... No, no, sino estamos cohabitando en un escenario. Totalmente, ¿Eh? claro. Estamos participando de una totalidad, ¿no? Total, Porque total, sí, del sí. mismo modo, por ejemplo, pues justamente ahora estamos en la época Géminis y luego vendrá la época Cáncer y todos tenemos los 12 signos en la carta natal para Exacto, explicarlo exacto. desde ese punto de vista, ¿no? Eso Y es, por lo eso. tanto, pues incluso hay muchas maneras también de verlo, porque si tú tienes el signo de Géminis, que es donde estamos ahora, por ejemplo, en esa zona inferior de la carta, cuando tu sol está en la zona superior, ¿vale? Quiere decir que durante este mes, lo que recorras como Géminis, seguramente pues te hará poder entender algo a un nivel más interno de lo que es que, Exacto, pues tu herramienta de la comunicación, por ejemplo, exacto. cómo usas la comunicación como herramienta para relacionarte. ¿No? Sí, sí, O a sí. lo mejor es un mes en el que vas a tener una relación específica o especial con alguno de tus hermanos si los tienes o con tu entorno. También es lo que tiene que ver con Géminis. Sí, Pero sí. es como ponerle luz ahí porque al final son los 12 aspectos del humano y el propósito solar, vamos a decir, es que la humanidad incorpore esas 12 conciencias y cada uno Exactamente. participamos como la gota de agua en el mar, que la gota de agua es el mar, no está Total, separada del mar, exacto, ¿no? exacto. La gota de agua es el mar, efectivamente. Lo que se dice muchísimo, este ejemplo me encanta. Sí, sí, sí. Muy bien, pues Pues bueno, esto ha sido un pequeño viaje, un pequeño trozo del viaje, ¿no? Y yo exacto, sí, siempre digo que la astrología es una llave que te abre a la posibilidad de afrontar la realidad con una interpretación trascendental. totalmente, No determinista, sino trascendente. ¿En qué medida? En la medida en totalmente. que tú, cuando abres esa puerta, te vas a encontrar asuntos propios que te van a permitir reflexionarlos desde un lugar determinado. Y es una colaboración, es una aportación. O sea, yo siempre digo lo mismo, porque hay personas, ay, pero entonces, ¿me va a pasar esto? No, no, no. Vamos a ver. Hay una situación X, pero tú la puedes vivir como tú puedas, en la medida de que seas consciente de ello. O sea, en Claro. realidad tú eres el protagonista de esta historia y es bueno que seas consciente de ello, que seas consciente de que te puedes con ello liberar de ciertos tramas, de ciertas Ujú. historias, que las puedes resolver asintiéndolas o que te puedes resistir a ellas, pero en cualquier caso va a hablar de quién eres, cómo vives las cosas y esa herramienta te puede contribuir a tu amplificación, a tu manera de Claro. ver la realidad, ¿no?
también darte cuenta de qué es lo que atraes, qué es lo que tienes a disposición, Total, total. ¿vale? Ujú, Porque realmente sí que, a ver, la astrología es un lenguaje que define la vida y la vida es un juego al final. exacto. Entonces, pues es estar atentos, estar en la observación de lo que pasa ahí fuera y sobre todo no verlo como algo separado nuestro. O sea, ¿qué Pero estamos sintiendo respecto a esa experiencia que está mira, ocurriendo fuera? ¿Qué has dicho siento? algo ¿Qué pasa ahí? claro, has dicho algo fundamental. La astrología es el medio que el hecho de estar en ello ya te habilita para estar más consciente de lo que ocurre. Ujú. Al estar estudiándolo, te llegan informaciones, ay, mira, ay, esto significa esto, y automáticamente tú estás en vivo y en directo experimentando ciertos asuntos, porque a través de la astrología puedes incorporar una nueva consciencia de lo que te ocurre, ¿no? Exacto. Bueno, yo Pues muy creo que, bien, Marisa. ¿no? Ya podemos cerrar el viaje. Sí, Y sí, bueno, sí. desearos a todos felices días calurosos, en algunos lugares ya fresquitos, y nos vemos pronto, ¿verdad? Exacto. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias a todos de nuevo por Sí, estar aquí, por participar. Recordar de dejarnos comentarios, que nosotras los seguiremos y contestaremos. Y nada, nos vemos muy, muy pronto. Y feliz mes de Géminis, que hace nada, 4 días tuvimos esa luna nueva en Géminis, justamente. sí, sí, Así sí. que hasta pronto. Bueno, Un nos abrazo, vemos Marisa. pronto. Un abrazo. Chao.